Bueno, damos inicio a lo que vendría siendo nuestra segunda clase del primer módulo de los fundamentos de la psicología deportiva. Primero quería preguntarles si tienen alguna duda con respecto a la primera clase, alguna retroalimentación que quieran compartir o que deseen recibir acerca de los primeros temas que se dieron. Los escucho. Antes de dar inicio formal a los contenidos de la nueva clase. ¿Tienen alguna grabación, algo que haya quedado grabado? Porque es que cuando fue esa clase yo estaba en competencias y en la villa no había señal. Ok, primero, las clases sí son grabadas y posteriormente se suben a la plataforma. Segundo, por lo menos cuando no estén interviniendo, por favor apaguen el micrófono porque se genera interferencia y hace que el audio sea se entorpezca un poco la grabación del audio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Bueno, si no hay más dudas, procederemos con el inicio de nuestra clase. Lo primero que vamos a ver el día de hoy son los enfoques de la psicología deportiva. Ok, como entenderán un poco, la semana pasada hablamos un poco acerca de la historia de esta rama de la psicología y cómo rama se especializa dentro de un campo que es el deporte. Ahora, este campo que evalúa el deporte como tal se especializa principalmente en tres enfoques, que son el psicofisiológico, el sociopsicológico y el cognitivo-conductual. Ahora, ¿por qué se producen estos tres enfoques y qué evalúa cada uno? Primero, desde el psicofisiológico, es el analizar la fisiología del cerebro y su relación con la actividad física. Un ejemplo de esto puede ser cuando se mide la presión cardíaca, cuando se mide la frecuencia respiratoria, cuando se miden por lo menos el temblor de las manos debido a, perdón, cuando se produce ese temblor en las manos debido al nerviosismo, es decir, se estudian aquellas variables que afectan a nuestro cuerpo y cómo pueden estas influenciar de nuestra mente a nuestro cuerpo y viceversa. Porque si, por ejemplo, yo estoy muy nervioso, yo puedo empezar a temblar. Y yo puedo evaluar cómo esa tembladera puede afectar a mi rendimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, yo voy a hacer un saque de voleibol y de repente estoy tan nervioso que las manos me tiemblan y no puedo darle con exactitud al balón. ¿Por qué? Porque de repente estoy transpirando, mi frecuencia cardíaca aumenta, mi sudoración aumenta, entonces ya no tengo el mismo agarre porque mis manos están sudadas. Entonces todas esas variables se estudian desde lo psicofisiológico y sobre todo lo que vendrían siendo los niveles hormonales. ¿Por qué? Porque estos pueden influenciar sobre todo a nuestras reacciones y la forma en como nosotros nos comportamos. Un ejemplo de esto puede ser una persona deprimida cuyo balance hormonal se va a ver afectado por la ausencia de serotonina, que es la hormona de la felicidad, y por ende va a estar más apático, va a estar menos activo. Se podría decir que una persona con escasez de serotonina va a buscar más el aplazamiento, va como quien dice, huir al movimiento. Entonces, desde esa perspectiva se busca estudiar cómo eso se relaciona con el comportamiento y el rendimiento deportivo. Ahora, como también vimos en la clase pasada en la historia, también vimos que el deporte es una variable social y por ende también trabaja con el enfoque sociopsicológico, en el cual analiza de qué forma el ambiente en su vertiente social influye sobre la conducta y viceversa. Es decir, yo influyo en el deporte, como podemos decir, personas relevantes en el mundo deportivo como LeBron James, Cristiano Ronaldo, Bobby Fischer, personas icónicas que tuvieron una influencia marcada en el deporte, como por ejemplo la Vinotinto en estos momentos. La Vinotinto está influenciando socialmente el deporte en Venezuela y está incluso motivando a deportistas de la disciplina de fútbol a que sientan pasión. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, yo como entrenador deportivo, un ejemplo, yo no puedo controlar ese impacto,
Pero, por ejemplo, puedo aprovecharlo. Yo puedo aprovechar esa motivación que está generando la Vinotinto actualmente en mis deportistas de fútbol para incrementar su rendimiento deportivo de cara a la siguiente competencia. Entonces, aprovechar aquellas variables sociales que influyen en el deporte y cómo el deporte socialmente también influye en nosotros. Y tenemos el enfoque cognitivo-conductual, el cual da mayor importancia a las ideas, las conductas del deportista, al considerar que el pensamiento es esencial para la determinación de la conducta. Muchas veces lo que pensamos termina siendo en lo que hacemos, y en lo que hacemos se ve reflejada nuestra conducta. Y acuérdense que en el mundo del deporte la conducta muchas veces es movimiento, es acción. Entonces, muchas veces nuestras acciones se van a ver influenciadas por nuestros esquemas de pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que necesito atacar o defender, mis acciones van a ir influenciadas a ese esquema de pensamiento. Ahora bien, acuérdense que si tienen preguntas pueden levantar la mano en cualquier momento. Se me olvidó mencionarles que en la clase del día de hoy vamos a ver 3 temas agregados que fueron seleccionados por ustedes como clase. 1 de la presencial y 2 de la virtualidad. Uno de los temas fue la lesión deportiva, que la vamos a trabajar al final de la clase. Y los otros 2 temas, que son la tolerancia a la frustración. Ajá, veo que Jorge levantó la mano. Te escucho, Jorge. Feliz noche, profe. Mire, una pregunta. ¿Esos enfoques se pueden aplicar los 3 en paralelo o se tiene que seleccionar uno a la hora de la práctica? Ok, a la hora de la práctica va a depender de lo que necesites en el momento. ¿Ok? Porque acuérdate que como enfoques tú puedes sacar lo mejor de cada uno y aprovecharlo para la necesidad que tú estés afrontando. ¿Ok? Es decir, yo puedo incluso, se habla mucho de combinar el enfoque sociopsicológico con el cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque uno ve los esquemas de pensamiento y otro cómo te afecta socialmente. Y por lo general se utilizan de la siguiente manera. El social se utiliza sobre todo en lo que es el apartado colectivo. Se utiliza mucho para estudiar las variables de lo que vendría siendo los deportes colectivos. Y lo cognitivo-conductual se utiliza mucho para los deportes individuales o para trabajar individualmente con los atletas. ¿Por qué? Porque muchas veces los pensamientos son individualizados. Puede que varias personas piensen lo mismo, pero no todos piensan lo mismo de la misma forma. ¿Eso responde a tu duda? Sí, profe, excelente, gracias. Vale, como les comentaba, los temas agregados son la tolerancia a la frustración, la importancia de la psicología en las lesiones deportivas, y también vamos a ver lo que vendría siendo la percepción de la victoria y la derrota. Ok, fíjense que ahora vamos a hablar del impacto de la salud mental en el rendimiento deportivo. Les vuelvo a aclarar, cuando tengan dudas, no tengan miedo de levantar la mano, así como hizo el compañero Jorge. Ajá. El impacto de la salud mental en el rendimiento deportivo. Es necesario tener en cuenta el hecho de que no es posible entender por completo el funcionamiento de la mente sin el cuerpo o del cuerpo sin la mente. ¿A qué me refiero yo con esto? Esto lo podemos explicar mucho de la vertiente psicofisiológico. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros explicamos lo que vendría siendo el funcionamiento del cerebro a nivel hormonal. Y muchas veces ese funcionamiento a nivel hormonal genera cambios en nuestro cuerpo. Es decir, que para yo entender mi cuerpo tengo que entender también cómo funciona mi mente, cómo funciona mi proceso de pensamiento. Y eso también lo podemos ver desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el que determina y se enfoca en estudiar cómo el pensamiento nos lleva a la conducta. ¿Y quién realiza la conducta? Mi cuerpo. Mi cuerpo es quien se mueve. Entonces, hay que entender que no podemos separar cuerpo y mente. Ambos están conectados. Y lo que es bueno para la mente es bueno para el cuerpo. Y lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente. Por eso se habla que en el deporte tiene muchos beneficios a nivel psicológico. Porque todo aquello que te aporta físicamente también te beneficia mentalmente. Entonces, la presencia de enfermedades y alteraciones médicas supone un factor a tener en cuenta a la hora de explicar el estado de salud mental y viceversa. Con esto queremos decir que por lo menos una persona que esté padeciendo una mala salud mental, una decadencia en la salud mental o que esté viviendo un trastorno mental, posiblemente su rendimiento físico también se ve influenciado. Como le hicimos el ejemplo de la depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de trastornos alimenticios, bulimia, anorexia.
Todo eso puede afectar a lo que vendría siendo el rendimiento físico. Y todos esos son trastornos mentales. La práctica del deporte profesional requiere un alto grado de implicación emocional. Esto de la implicación emocional es un tema que por lo menos nosotros lo abordamos en la clase presencial con el término. Nos fuimos con el ejemplo de la presión. Y se los voy a explicar desde esta vertiente que es el entrenamiento psicológico. Es decir, así como yo puedo entrenar mi cuerpo, yo puedo entrenar mi mente. Es decir, así como puedo tonificar el músculo, puedo preparar a la mente. Entonces, esto que nos dice sobre que requiere un alto grado de implicación emocional es lo mismo que como yo les estuviera diciendo que en el alto rendimiento se requieren altos niveles de potencia, de velocidad, de resistencia, como también les pudiera decir que requiere altos niveles de memoria, atención, concentración, motivación. Entonces, a mayor grado de implicación en el deporte, o sea, mayor exigencia, mayor rendimiento, no solamente hay que estar preparados físicamente, sino mentalmente. Ahora, ¿cómo nos preparamos mentalmente? Vamos a verlo. Primero, es un proceso que involucra el desarrollo de habilidades mentales y emocionales para fortalecer el rendimiento y el bienestar general de los atletas. Fíjense, bienestar general. Es decir, si yo, como quien dice, trabajo mi cuerpo para mejorarlo físicamente y yo el día de mañana dejo el deporte, yo me quedo con todos esos atributos físicos que me gané gracias a mi entrenamiento. Lo mismo sucede con los factores psicológicos. Si yo entreno mi mente para el deporte, el día de mañana cuando yo no practique deporte o el día de mañana, que sencillamente puede ser tiempo presente, siendo yo todavía atleta, pero mi vida, acuérdense que la vida gira en torno a múltiples factores, a múltiples variables más allá de solo el deporte. Esas variables que me sirven dentro de la cancha también me pueden servir fuera de ella. Para mi vida, para mis relaciones, para mi trabajo. Entonces, también implica una serie de intervenciones diseñadas. Cuando hablamos de intervenciones, hablamos que se implementan estrategias y técnicas diseñadas para cultivar herramientas y desarrollar habilidades de afrontamiento frente a los desafíos competitivos. Fíjense, o sea, básicamente buscamos expandir el abanico de opciones que tienen los deportistas para hacer frente a una determinada situación. Fíjense que yo, incluso esto lo hablé con mi hermano, él juega fútbol, y ayer estábamos viendo el partido de Estados Unidos. Y de repente un jugador vino de Estados Unidos, estaba así parado, quietico, y vino y le lanzó un golpe en la cara a otro jugador. Si mal no me equivoco, creo que fue así. Y mi hermano y yo nos quedamos así como sorprendidos. Cónchale, ¿qué pasó? Le sacaron roja, evidentemente. Y nosotros nos empezamos a hacer la pregunta, ¿por qué hizo eso cuando no estaba ni cerca el balón? Y mi hermano me dice, Jorge, posiblemente el otro jugador le dijo algo que lo provocó. Y él reaccionó de esa manera. Es decir, fue su sistema de afrontamiento, fue como él afrontó ese problema a través de la agresión. Si nosotros expandimos el abanico de opciones que tienen los deportistas y les enseñamos la tolerancia, la paciencia, el deportista hubiese tenido otras opciones aparte de la violencia. No sé si me explico con este ejemplo. Es decir, ese deportista, si se hubiese preparado mentalmente para la competición, hubiese podido reaccionar de una forma distinta ante la respuesta hostil de su rival, donde muchas veces caemos en la provocación y caemos en el instinto de la agresión porque es un instinto básico. La agresión es una respuesta muy básica que todos conocemos. Todos podemos ser agresivos en cualquier momento. Ahora, aprender otras formas de reaccionar y expandir ese abanico con nuevas herramientas y desarrollar habilidades es lo que se busca desde el entrenamiento psicológico. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo logramos expandir ese abanico? Bueno, a través de distintas técnicas, contribuyendo también al desarrollo integral del deportista y de las personas. Es decir, que estas herramientas no solamente les sirvan a los deportistas en sí, sino a todas las personas en general. Variables psicológicas que se pueden trabajar. Primero vamos a definir qué es la variable. La variable es algo que puede tener un valor determinado, pero que varía en el tiempo.
o en las circunstancias. Fíjense que una variable puede variar en el tiempo, como la tensión. Si yo les mido la tensión a ustedes ahorita va a estar alta, pero si yo les mido la tensión a ustedes después de 5 horas seguidas de clase, imagínense un poco la situación, cómo va a estar. La tensión va a estar disminuida. Eso en el tiempo. Y si lo vemos en las circunstancias, la tensión también puede tener distintos valores. Si yo, por ejemplo, estoy aquí sentado prestando atención a la clase o estoy viendo la clase mientras que estoy en una caminadora corriendo. Es decir, voy a tener un valor distinto de acuerdo a las circunstancias o al tiempo. Y entonces, esas variables se pueden medir. ¿Y para qué me sirve a mí medirlas? Pues si yo conozco los niveles de estrés de un atleta, los niveles de ansiedad, los niveles de atención, los niveles de autoconocimiento y de motivación, yo puedo determinar si están en los niveles positivos o negativos. En español, si un atleta tiene demasiada ansiedad, ¿cómo lo sé? Bueno, si yo la mido o incluso percibo a raíz de la conducta del atleta o él mismo manifiesta, estoy muy ansioso, entonces esa variable ya me está advirtiendo de que va a afectar negativamente el rendimiento de mi atleta en la competición. ¿Y qué se hace? Busco una herramienta, busco una técnica, busco una estrategia para trabajar esos niveles de ansiedad para que no lo afecten deportivamente. Ahora vamos a definir cada variable. Son 5 las más principales. Ahora les pregunto a ustedes, este fue un dato que yo tiré en la clase presencial. ¿Cuáles creen que pueden ser las 2 más determinantes de esas 5? Los escucho. Las 2 más determinantes. Esto ya es algo desde una perspectiva personal. Yo como docente. Pueden haber otros autores donde determinen que otra variable es más importante que otra. Todas son importantes. Pero como docente considero que hay 2 que son las más determinantes. Veo que levantó la mano Vicente y Sebastián. Vamos con Vicente primero. Vamos a escuchar a 3 personas nada más, de momento. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Yo creo que es el estrés y la ansiedad, ya que es más difícil, digamos, trabajarlo para ya sea una competencia o cualquier, digamos, enfrentamiento deportivo. Ok. Gracias por el aporte, Vicente. Escuchamos ahora a Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo diría en partes que se pueden trabajar, digamos, como la ansiedad al momento de competir, el enfocarse en un resultado en vez del proceso durante la competición. Y como tal, el autoconocimiento, digamos, es como saber los comportamientos de uno mismo. Lo que yo veo ahí, el autoconocimiento, el hecho de trabajarlo, es cómo actúa tu cuerpo, cómo actúa tu mente durante esa presión, esa sensación al momento de competir. Ok. Gracias, Sebastián. Escuchamos ahora a Jessica. De todas formas, le repito la pregunta para que les quede como un poquito más claro. ¿Cuál consideran de estas variables que pueden ser las 2 más determinantes en el rendimiento deportivo? Vamos contigo, Jessica. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, para mí las variables que más determinantes es la ansiedad y la motivación. Son las más relevantes en este sistema deportivo. Es lo que se debe de trabajar más. ¿Por qué, Jessica? Compártanos un poquito esa opinión. Ok, por ejemplo, la ansiedad, por decirlo, en un partido, ¿verdad? Ya sea una semi o un partido X, está se le puede decir un enfrentamiento con un equipo mayor que ellos y ellos tienen como esa ansiedad de querer ganarles a ese equipo y nosotros tenemos que controlar esa ansiedad porque se le puede decir, puede jugar en contra o como puede jugar a nuestro favor. La motivación siempre tenemos que tenerla a mano para así decirles a ellos, pues, de que no hay un equipo superior a ellos, sino que todos los equipos son iguales. Siento que esas son las 2 variables más
determinantes en el sistema deportivo. Ok, gracias Jessica. Por los momentos nos vamos a quedar con estas 3 intervenciones. Queda prevenida Ana para cuando vuelva a hacer una pregunta, seas la primera a intervenir. Ok, vuelvo y les repito, esto es algo muy subjetivo, porque primero y principal las 5 variables son extremadamente importantes y no son las únicas que existen dentro de lo que vendría siendo el rendimiento deportivo. Ok, pudiésemos hablar incluso de memoria y otras variables más que también tienen mucho grado de importancia. Ahora, desde mi perspectiva personal, de las vivencias tanto como deportista como psicólogo, me inclino, y como les repito, esto ya es una apreciación personal que les quiero compartir, pienso que en primer lugar la motivación, y ya vamos a hacer la primera que vamos a definir como variable. ¿Por qué? Porque la motivación es el porqué de la conducta, en pocas palabras, el por qué actuamos como actuamos. Vendría siendo la respuesta a nuestra conducta, lo que nos motiva a actuar como actuamos. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo afecta esto en el deporte? En la decisión de practicar deporte en sí. El hecho de que nosotros nos motivemos a practicar deporte, eso afianza la repetición de la conducta. Es decir, a mayor motivación, mayor la probabilidad de repetir la conducta. Y si repetimos un deporte en el tiempo, tenemos mayores probabilidades de mejorar en él. Porque mientras más tiempo practicamos, más mejoramos. Y a mayor tiempo estemos introducidos en el deporte, más aprendemos. ¿Ok? Entonces fíjense que la motivación es la herramienta clave, primera y principal, para la iniciación deportiva. El que yo pueda motivar a otros a practicar el mismo deporte que yo, a raíz de la motivación. Y el cómo yo puedo influir en los niveles de motivación de mis atletas para que estos tengan una mayor tendencia a practicar. Un ejemplo muy sencillo. Yo cuando practicaba ajedrez estaba en una academia. Ya nosotros veíamos 2 o 3 clases por semana. Cónchale, perdón, me empezó a doler una muela. Cosas que pasa, estamos en vivo. Ok, entonces nosotros practicamos 2 a 3 veces por semana. Y nos mandaban mucha tarea para la casa, estudiar en la casa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuántos de esos estudiantes de ajedrez nos poníamos a practicar en la casa? Eso estaba muy influenciado con nuestros niveles de motivación. Porque si nosotros estábamos muy motivados, yo les aseguro que todos hubiésemos practicado día y noche en la casa, aún sin la presencia del entrenador. Y eso es algo que muchas veces pasa. Trabajar la motivación del deportista incluso cuando está solo, sin la presencia del entrenador. Y cómo el entrenador influencia, nuestros compañeros influencian, nuestra familia influencia la motivación de nosotros en el deporte. Ahora yo les tiro la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre motivación y pasión? Vamos contigo, Ana, que te dejé como primera a intervenir. ¿Cuál es la diferencia entre motivación y pasión? ¿Escuchan? Sí. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, era la pregunta que iba a responder, pero la motivación es todo aquello que nos permite, que nos mueve a hacer algo a través de nuestras capacidades y habilidades, cuando sobre todo tenemos los conocimientos propios. Y la pasión, la que le ponemos el corazón y lo llevamos a hacer, para que tengamos esa fuerza completa, tener el arranque. Desde mi punto de vista. Ok, gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera responder esa pregunta o paso directamente a responderla? Bueno, paso directamente entonces a responder la pregunta. La diferencia entre motivación y pasión está en el goce. Es decir, la pasión es la evolución de la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación nos lleva a repetir una conducta, pero la pasión nos lleva a disfrutarla. Yo puedo repetir muchas veces una misma actividad sin disfrutarla, como también puedo repetir muchas veces la misma actividad
y empezar a gozar, empezar a sentir felicidad al practicarla. Algo que incluso yo le compartía a mi pareja, relato personal. Yo le decía a ella, cónchale, a mí me encanta dar clase. Y es algo que yo hago a diario, por motivación personal. Entonces, mi motivación me lleva a repetir la conducta de seguir dando clase. Y la pasión me permite a mí disfrutar este momento con ustedes. Veo que levantó la mano, ya va, que no veo el nombre, creo que es Saraí, no logro ver el nombre. Levantó la mano. Saraí solo. Saraí, sí, es que no logro ver el nombre, perdón. Saraí, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, seguimos entonces. Ajá. Podemos entonces también, acuérdense que yo les dije que para mí habían dos variables que eran las más importantes. Desde mi perspectiva personal, ya vimos la motivación. Ustedes tienen todo el derecho de, como dijo también Vicente y el compañero Sebastián, que para ellos la más importante eran la estrés y la ansiedad. Sebastián también mencionó el autoconocimiento. Bueno, pues en mi caso personal vendría siendo, ya explicamos la motivación, vamos ahora con la atención. ¿Por qué para mí la atención es tan importante? Primero, porque la atención es una de las variables que más influye en el rendimiento, en el sentido de que está presente en todo minuto de la competición, desde que arranca hasta que termina. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué las clases académicas duran 1 hora y media? ¿Por qué las clases académicas duran 1 hora y media? Porque después de 45 minutos ya perdemos la atención plena. Ok, gracias Ana. Vicente también quiere aportar algo. Te escuchamos. Vicente no, Jorge, perdón. Me equivoqué. Eso mismo, profe, que ya ella pasa el tiempo y entonces ya se va perdiendo el foco de atención, si es muy extenso. Ok, Pero, es decir, pero es clave lo que usted dice, cuando se distrae la persona se pierde todo. Pierde la ok, concentración y decae en lo que está haciendo, sea gimnasia, sea ajedrez, sea dominó, sea béisbol, sea fútbol, cualquier tipo de deporte. En el momento que él se sale del sitio y se va con la mente, pierde la atención y baja el nivel y baja su capacidad de rendimiento. claro. Fíjense que la atención es una variable que es muy interesante y que fue de la primera que utilizamos para dar los ejemplos de cómo las variables cambian según el entorno. ¿Por qué? Porque si en una condición normal la atención se fatiga, se cansa, es decir, nuestra resistencia mental decae, es algo que también se puede trabajar. Por ejemplo, en el ajedrecista trabaja para mantener niveles de atención sostenida durante 5 horas seguidas, sin pausa. Yo he llegado a entrenar 7 horas seguidas de ajedrez sin pausa y he llegado a jugar una partida de más de 5 horas, una sola partida de más de 5 horas, y tenía que mantener la atención desde el minuto 1 hasta la hora 5 y más allá, porque duró más de 5 horas. Y como dice el compañero Jorge, un solo minuto de distracción puede abrir la puerta para que entre la ansiedad, para que entre el estrés, para que entre la duda, para que entre la fatiga. Y fíjense, o sea, lo interesante es cómo la atención de por sí sola hay que entrenarla porque ella se agota con el tiempo. Imagínense cómo se ve influenciada por el rendimiento físico. Es decir, si yo me canso físicamente, mis niveles de atención también se van a agotar, porque no es lo mismo que estemos aquí sentados viendo clases a que estemos viendo esta clase trotando. Es decir, la atención también se ve influenciada por nuestra condición física, nuestra resistencia física. Y fíjense cómo estos dos valores tienen una conexión muy interesante. A mayor nivel de atención, también podemos desarrollar una mayor resistencia física. Y a mayor resistencia física, también podemos desarrollar una mayor resistencia de atención. Es interesante. Y fíjense algo curioso que yo les digo. Cuando la atención se fatiga y nuestro rendimiento disminuye, es muy común ver que a raíz de ese evento se empieza a producir estrés y ansiedad. Es decir, que yo pudiera incluso comentarles que la ausencia de atención, que es la concentración en el aquí y en el ahora,
se puede desembocar en que aumenten las variables como ansiedad y estrés. ¿Y por qué lo digo? Porque el estrés y la ansiedad son variables que están muy ligadas al pensamiento. ¿Y qué estás pensando tú cuando estás concentrado? Cuando tú estás concentrado, estás pensando únicamente en el deporte, en lo que tienes que realizar. Pero imagínate que estés en plena competencia y te pongas a pensar, dejé la llave de la puerta del apartamento abierta, o mañana tengo que entregar un examen, o mi novia me habló feo esta mañana. O empiezan pensamientos de tipo negativo, catastrófico, como por ejemplo, no voy a poder meter gol, voy a perder. Y todos esos pensamientos por lo general se producen a raíz de la fatiga también. Es decir, un atleta puede entrar en plenas condiciones al campo y a raíz de los eventos que se van desarrollando, empieza a producirse la ansiedad o el estrés. Y la concentración del atleta va a ser determinante a la hora de saber el efecto que pueda generar en su rendimiento. ¿Por qué? Porque un atleta concentrado se puede dar cuenta y determinar que está sintiendo ansiedad y a raíz de eso trabajar en él mismo para modificarlo. Ahora vamos a definir lo que es estrés y ansiedad. Pero para terminar con la atención, me gustaría explicarles lo que es la atención selectiva. La atención selectiva es cuando nosotros nos enfocamos en un determinado punto y empezamos a ignorar la información residual. Fíjense que hay que determinar cuándo la atención selectiva debe ser utilizada. Porque, por ejemplo, está en el caso de los mediocampistas del fútbol, que la gente dice, pareciera que tiene ojos en la espalda, que hace un pase hacia atrás y resulta que ahí estaba un compañero. Ahí no estamos utilizando la atención selectiva, se imaginarán, porque se supone que estamos viendo muchas cosas. Pero la atención selectiva, perdón si a veces me enredo hablando, la atención selectiva es en el caso de que él se enfocó únicamente en sus compañeros de equipo. Es decir, yo me puedo enfocar solo en mis compañeros de equipo y obvio a los rivales. O me enfoco en mis rivales y obvio a mis compañeros. Y así sucesivamente. ¿Por qué se utiliza mucho la atención selectiva en el mundo del deporte? Porque hay tantas variables que nos pueden generar distracción, como el público, las gradas, nuestros mismos pensamientos, el rival. Entonces, saber hacia dónde nos tenemos que enfocar, a qué hay que prestarle atención, es donde radica la atención selectiva. Seleccionar a qué le voy a prestar atención. Y la concentración va a ser la forma en cómo yo retengo la información. Es decir, la atención hacia dónde yo miro. Y la concentración, cuánto de eso yo miro, aprendo y retengo. Como por ejemplo lo que ustedes están haciendo ahorita en clase. Ahorita yo soy su atención selectiva. ¿Por qué? Porque quizás ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar para que me crean. Aquí estoy viendo el juego de Colombia, pero yo no le estoy prestando atención. ¿Por qué? Porque mi atención selectiva me dice que tengo que estar enfocado ahorita en la clase. Claro, es que estoy en mi casa. Estamos en vivo. Claro, pero entonces fíjense, yo empiezo a ignorar eso. Ustedes en su casa de repente tienen a su mascota, está la familia, están hablando por ahí, capaz no están solos, pero ustedes están ahorita únicamente concentrados en lo que yo les estoy diciendo. Atención selectiva. Y su concentración va a ser lo que ustedes vayan reteniendo. Ah, por aquí me comentan que también están viendo el juego. Qué chévere, qué chévere. Bueno, pero nos enfocamos, hay que prestarle atención a la clase. Veo que hay unas manos levantadas. ¿Es para intervenir o las dejaron levantadas? Vicente y Ana. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar una buena atención selectiva, digamos, para aquellas personas que le cuesta? Ok, fíjate que así como tú puedes practicar y mejorar tu físico, también podemos trabajar la atención, ¿verdad? Como una variable. Ahora, fíjate que existen muchas herramientas para entrenar la atención. Primero, desde la resistencia. Es decir, primero marcar el límite de tu atención. Yo puedo prestar atención 45 minutos, 20 minutos, 30 minutos y tratar de ir aumentando el límite progresivamente. Y fíjate que también ayuda mucho lo que es la condición física. El hecho de que tú tengas más resistencia física te va a permitir que tu atención selectiva se vea menos perjudicada.
Porque imagínate que tú estás en la cancha y estás agotado, o estás en un combate y estás cansado, Sí, tu atención va a empezar a flaquear. Y fíjate que hay herramientas como, por ejemplo, otros deportes que afianzan la atención. Por ejemplo, el ajedrez, como yo te mencioné, es una muy buena herramienta para mejorar la atención. Claro, no todos les gusta, no todos los querrán practicar. Eso te lo menciono yo como ejemplo, que soy ajedrecista, pero herramientas hay muchas. No solo deportivas, sino técnicas también. ok, sí, porque es muy importante como en el caso de que habló cuando, por ejemplo, hay muchas personas, un público grande. eh, por ejemplo, en mi caso tengo a un rival enfrente, tengo que, digamos, concentrarme bien y tratar de que, digamos, las variables, por así decirlo, que es el alrededor, tratar de que no me afecte, ¿no? Ujú. Ok. Perdón, Vicente, repíteme, porfa, que creo que no te entendí. Que digamos que eso es muy importante porque, digamos, si hay un público muy, digamos, muy numeroso y yo tengo un rival enfrente, necesito concentrarme en mi rival, pues para tratar de no, digamos, distraerme con factores externos. Claro, fíjate que la atención nos determina eso, factores internos y externos. Así como nos podemos distraer internamente con nuestros pensamientos, nos podemos distraer externamente con los factores ambientales. Por aquí, Gabriela, saludo Gabriela. Me comenta la pregunta en el caso de tener atletas con, por ejemplo, con trastorno de TDAH. Para los que no sepan qué es TDAH, es el trastorno de hiperactividad y atención, o en el caso del autismo, ¿cómo se trabajaría con ello? Ok, cuando estamos hablando ya dentro del terreno de los trastornos mentales, como el caso del TDAH o el autismo, que obviamente influyen en estas variables, como por ejemplo podría ser la atención. Aquellos niños con hiperactividad, que se ve mucho sobre todo en lo que vendría siendo en etapas infantiles o de iniciación, se desarrollan programas de intervención. Ahora, porque aquí hablo ya de un programa de intervención y no tanto de una herramienta o como le recomendé a Vicente, jugar ajedrez. Porque aquí ya hay que hacer una intervención psicológica directamente para poder reforzar y mejorar esas variables que están siendo afectadas por un trastorno mental. Y, o sea, fíjense que hay muchos programas de intervención que trabajan la atención tanto fuera como adentro de lo que vendría siendo el ámbito competitivo o el ámbito del deporte. Y fíjense, lo interesante, yo puedo incluso mejorar mi atención y esto me puede traer varios beneficios a mi vida, tanto académicamente como deportivamente. Entonces, la atención, fíjense que se puede trabajar como una variable, algo que ya les había comentado, dentro y fuera de lo que vendría siendo el ámbito competitivo, el ámbito del deporte. Y a través de un programa de intervención que debe ser realizado por un psicólogo especialista de atención clínica, él va a poder trabajar esos niveles de atención y mejorarlos individualmente. Y luego tratar de traspasar, como quien dice, trasladar esa mejora en la atención individual a lo que vendría siendo el ámbito competitivo. Y fíjense que también existen muchos programas de intervención que se enfocan en todas estas variables que hemos hablado hasta ahora. Pregunto entonces, Gabriela, ¿con esto queda un poco más clara tu duda o tienes alguna otra pregunta, algo que quieras aportar, algo que quieras comentar? Ok, perfecto. Continuamos con entonces el estrés y la ansiedad. El estrés como tal es una activación fisiológica, ¿ok? Fíjense qué interesante. El estrés se rige principalmente por lo que es el sistema de activación. Si yo les digo a ustedes ahorita, examen sorpresa, saquen una hoja que les voy a hacer 5 preguntas y aquí vale la nota de todo el módulo. ¿Cómo se sienten? Los escucho. Examen sorpresa, ya, ¿cómo se sentirían? Pues estresado. Ok, ¿por qué? Porque yo estoy introduciendo un factor activante, es decir, un factor de activación. Un estímulo que los activa y eso genera estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es principalmente estrés a millón, dice por aquí Saray. Ok.
Sí, porque el estrés principalmente es una activación que genera un cambio a nivel fisiológico, ¿ok? Genera un cambio hormonal donde nos incita a reaccionar ante el estímulo que nos está activando. El deporte en sí es un agente activador, ¿ok? Y por ende es muy común encontrar que el deporte a veces sea motivo de situaciones estresantes. Ok, pero el estrés se puede trabajar de dos maneras, como eustrés y distrés. En el caso del eustrés es cuando yo me movilizo para atender la fuente de mi activación, es decir, la fuente de mi estrés, y lo solvento y lo soluciono. Ahí estoy hablando de un eustrés. Les doy un ejemplo para que lo entiendan en la práctica. Imagínense que está en un edificio y suena una alarma de evacuación. ¿Qué hacen ustedes? Buscar la salida. Claro, Sí, y eso a raíz de qué? De la activación, de una respuesta estresante. Ahí estamos hablando de eustrés. ¿Por qué? Porque me moviliza hacia la solución de una situación. Y el distrés, que es la otra cara de la moneda, es cuando esa gente está presente y yo no busco solucionarlo. ¿Y qué pasa? Ese estrés se acumula, se acumula, se acumula y termina siendo dañino en el tiempo. Por aquí Fina dice que lo vivió en Estados Unidos. Los invito a cuando quieran intervenir, activar el micrófono, porque cuando escriben, a veces no logro leer el mensaje tan rápido antes de que se me pierda aquí en la pantalla. Y así los escuchamos todos. Por eso me gusta leer los mensajes para que los demás lo escuchen. Entonces, fíjense que el estrés y la ansiedad están relacionados. ¿Por qué? Porque muchas veces la fuente de la ansiedad viene siendo una respuesta de activación de estrés que termina convirtiéndose en un distrés. Es decir, un estrés prolongado en el tiempo termina traduciéndose en ansiedad. Y la ansiedad, por lo general, tiende a ser una proyección a futuro con una perspectiva negativa de los acontecimientos que se puedan ocurrir. Por ejemplo, yo por lo menos pudiera decirles, a modo de ejemplo, que yo estaba muy ansioso antes de dar esta clase, porque yo creí que me iba a equivocar en algún concepto, que se me iba a olvidar alguna palabrita, que me iban a hacer alguna pregunta que no me sé. Entonces, ese tipo de pensamiento, fíjense que la ansiedad está muy relacionada con el pensamiento. Por ende, es muy interesante abordarla de lo que vendría siendo el enfoque cognitivo-conductual que aborda el pensamiento, donde esos pensamientos son los que desencadenan y potencian los niveles de estrés y me termina generando a mí una ansiedad. Ahora, ¿qué pasa de esa ansiedad cuando hablamos de la famosa ansiedad precompetitiva? Es decir, esa ansiedad que se produce incluso antes de la competición. Se produce muchas veces a raíz de los esquemas de pensamientos que yo voy manejando. Cuando yo empiezo a pensar, si pierdo, ¿qué pasa si no gano? ¿Qué pasa si no soy tan bueno? ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si el rival es mejor? Y empiezo a generar esa ansiedad. La ansiedad como tal es un desequilibrio químico que se produce en el cerebro y que afecta directamente los niveles de atención. Y les explico, para tú poder generar atención necesitas un equilibrio químico en tu cerebro para mantener una atención sostenida. Y la ansiedad produce totalmente lo contrario, un desequilibrio químico. Aquí lo estamos trabajando también desde la perspectiva psicofisiológica. Fíjense, qué interesante. Entonces, ese equilibrio me dice a mí que a mayor nivel de ansiedad, menor nivel de atención. A mayor nivel de atención, menor nivel de ansiedad. Interesante, ¿verdad? Ajá. Y pasamos por último con el autoconocimiento. El autoconocimiento no es más que el grado de introspección. Perdón si a veces me equivoco hablando, tengo un poquito la R mocha, se me va un poquito la R y algunas palabras conjugadas. Es el grado de introspección que tiene una persona de sí mismo para conocer sus fortalezas, debilidades, virtudes y carencias. Veo que Jorge levantó la mano y creo que vi unos mensajes por aquí, los voy a leer. Saraí dice... Ah, se está identificando. Ok. Jorge, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, mi profe, tengo una duda, ¿no? Cuando te dice que la ansiedad anula la atención, pero a veces yo percibo que genera como una atención
a lo fatal. O sea, como que la persona quita la atención de lo que tiene que hacer y se enfoca su atención en pensamientos desagradables. Claro, Entonces, gracias. es como que se olvida de todo lo demás y su atención está al 100% en el fatalismo, en una especie de desesperación. Ok, gracias por esa aclaración, Jorge. Me das la oportunidad para poder aclarárselo a tus compañeros. Muy interesante esa observación. Primero, fíjate que principalmente afecta a lo que es la atención selectiva. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy siendo consciente o no estoy seleccionando yo mismo a dónde quiero prestar atención, porque precisamente entonces mis pensamientos se divagan, empiezan a desenfocarse, pierdo la atención en lo que vendría siendo el enfoque competitivo y empiezo a darle más importancia y me enfoco en otras cosas que no van a afectar positivamente mi rendimiento. Aquí acuérdate que también lo estamos evaluando también desde una perspectiva deportiva y como tal la atención, el grado de importancia que puede tener en momentos claves de la competencia. Entonces fíjate que de repente en un momento clave donde tenías que estar concentrado en un pase, en un lanzamiento, te distrajiste por pensar de repente en ese, como a mí me gusta decirle, o bueno, no lo digo yo, es algo que se trabaja de la psicología deportiva, es que a mí se me sale como el sentido de pertenencia. Lo que es la profecía autocumplida ligada a la ansiedad. ¿Qué es la profecía autocumplida ligada a la ansiedad? Esto es cuando tú te proyectas una profecía y terminas por cumpliéndola tú mismo. Es decir, cuando mi profecía es, a mí me pasó, lo viví en carne propia, que no voy a quedar entre los 3 primeros en una competencia de ajedrez. Y mientras más yo me repetía esa profecía, aumentaba la probabilidad de que se terminara cumpliendo en realidad. Entonces es un factor que se le dio ese nombre, la profecía autocumplida, cuando entonces mi atención va hacia proyecciones futuras de casos hipotéticos que no me arrojan ningún beneficio en cuanto a mi rendimiento. Y si nos desenfocamos de lo que realmente es importante, que es la atención selectiva dirigida hacia nuestro rendimiento atlético y la competencia, entonces nuestros niveles de atención se disminuyen en cuanto a lo deportivo, porque ya no nos estamos enfocando en algo deportivo, nos estamos enfocando en algo interno, algo del pensamiento, que vendría siendo la ansiedad. Eso te deja un poco más claro a lo que me refiero con eso, Jorge. Sí, profe, excelente, gracias. Acuérdense que a veces el profe no se la sabe toda. Si ustedes tienen una opinión distinta a la mía, la podemos compartir y así aprendemos algo todos. Creo que habíamos quedado que el autoconocimiento es la capacidad de conocer tus limitaciones, tus fortalezas y debilidades. Esto es algo muy importante porque el hecho de yo saber cuáles son mis debilidades me permite a mí trabajar en ellas y saber cuáles son mis fortalezas me permite a mí explotarlas. Esto en el mundo competitivo tiene mucho que ver. Porque si yo, por ejemplo, sé que una de mis fortalezas son los tiros de media cancha, yo voy a tener la confianza de realizar tiros de media cancha cuando se me presente la oportunidad. Ahora, si yo sé que una de mis debilidades son los tiros de larga distancia, como por ejemplo en el béisbol, que no tengo un brazo lo suficientemente fuerte para lanzar tiros lo suficientemente largos, entonces yo ya sé que tengo que trabajar en esa debilidad y así mejorar mi rendimiento a través de mis falencias. Pasamos entonces a las estrategias y métodos de entrenamiento psicológico utilizados en la psicología deportiva. Aquí vamos a hablar de estrategias, métodos y herramientas. La primera estrategia que vamos a abordar es la toma de decisiones. Ok, ¿qué son las tomas de decisiones desde la perspectiva deportiva? Bueno, son las habilidades que desarrollan los deportistas tanto en su proceso de formación como en el ámbito del alto rendimiento. Ok. Les lanzo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la toma de decisiones de una persona normal y de un deportista? Una pregunta. Te escucho, Sebastián. La toma de decisiones tiene que ver con, o sea, con alguna actividad deportiva, aún así no sea alguien de alto rendimiento.
Ya va, perdón, Seba, no te escuché bien, perdóname. Que si la toma de decisiones, me refiero si tiene que ver dentro del deporte, ya sea una persona que sea de alto rendimiento o no. Sí, tiene mucho que ver y ya lo vamos a explicar. De hecho, por eso hice la pregunta de cuál podría ser la diferencia entre la toma de decisiones de un deportista a una persona común y corriente. ¿Cuál podría ser la diferencia? Sería el hecho que la toma de decisiones, por lo menos de un deportista, todas son a beneficio de poder seguir entrenando, de poder seguir compitiendo y cuidar su cuerpo y cuidar su salud. Ok, gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere aportar o dar alguna respuesta diferente a lo que dice Sebastián? Te escucho, Vicente. Y después voy con, ay, no sé tu nombre, Psico Joana. Todavía te digo Psico Joana, perdóname. Vamos con Vicente primero y cerramos con Joana. Sí, profe, yo creo que en la toma de decisiones es muy distinto, digamos, una persona que está haciendo un deporte de manera competitiva a otra persona que no lo está haciendo. Porque en el enfoque, digamos, competitivo está objetivamente centrado en una meta por alcanzar. Por ejemplo, ya sea mejorar ciertas áreas o ciertas debilidades para explotarlas en el momento de las competencias y sacar un mejor provecho. En cambio, la toma de decisiones de una persona que tal vez no practica, digamos, con alto rendimiento, pueden ser, digamos, distintas. Gracias, Vicente. Pasamos con Joana. Aló, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Okay. Yo creo que puede ser el nivel de estrés, tiene mucho que ver con la toma de decisiones de un deportista o un atleta, ya que el nivel de estrés en una competición o la dificultad que se le está afrontando siempre va a ser alto y va a afectar en la toma de decisiones según lo estresado que esté, valga la redundancia. Ok, gracias, Joana. Miren, fíjense qué interesante, porque en retrospectiva, en general, mejor dicho, porque me enredo un poquito hablando de ese yo solito, todas sus respuestas son en general acertadas. Pero fíjense que no dieron con quizás la diferencia más importante, que vendría siendo, ubíquense un momento y visualícense dentro de un campo y están en una competencia. La principal diferencia está en el tiempo que ustedes tienen para tomar esa decisión. Normalmente tomar una decisión es una cuestión de segundos, pero en el aspecto competitivo, en el deporte, puede tratarse incluso de milisegundos, casi que de intuición. Tomar decisiones casi que por mera intuición. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Como un deportista que está corriendo, que está prestando su atención en distintos enfoques, que tiene la presión, tiene el estrés, tiene los objetivos y tiene que tomar toda una suma de decisiones en fracciones de segundos. Porque fíjense qué interesante que en el deporte tienes que tomar decisiones continuamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar en la cancha, en un partido de fútbol, y ¿a quién le damos el pase? ¿Me voy para adelante o retrocedo? ¿Chuto o no chuto? Todas esas variables tengo que tomarlas en consideración en apenas un segundo y tomar la decisión y determinar cuál puede ser la mejor. Teniendo el estrés, teniendo la presión y a la velocidad en que debo pensar. Entonces, cuando nosotros decimos que son las habilidades que desarrollan los deportistas, tanto en su proceso de formación, nos referimos a ese contenido teórico. Es decir, que el atleta se llena de un contenido teórico del deporte que le facilita la toma de decisiones. Por ejemplo, en el fútbol, cuando vas ganando 1-0 en el minuto 85 y sacas un delantero por un defensa, eso es una decisión que va desde la perspectiva teórica. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurar el resultado. Ahora, fíjense qué interesante. Si yo a su vez tengo que evaluar y tomar la decisión si tengo que
participar en, en el encuentro que estoy teniendo, en la partida que estoy teniendo, en el juego que estoy teniendo, y necesito el empate. ¿Cuándo decido yo buscar el empate? ¿En qué momento? ¿Qué marco teórico me permite a mí, me facilita a mí saber cuándo es momento de buscar el empate? Porque es una decisión a tomar. Y por ejemplo, podemos agarrar el caso de la Copa América, que hay equipos que de repente si empatan se clasifican, si empatan no clasifica. Ajá, como lo que ocurrió en el juego de Venezuela, gracias Saraí, que iban ganando 1-0 y metieron una línea de 5. Esa decisión la tomaron a raíz de un componente teórico. Voy ganando, busco asegurar. Pero fíjense que tengo que ser consciente de todo eso para yo poder tomar la decisión. Como por ejemplo en el ajedrez. Cuando mi rival no se desarrolla, yo lo ataco. Ese es un componente teórico. Cuando mis piezas están desprotegidas, me defiendo. Ese es un componente teórico. Es decir, la teoría del deporte, el conocimiento que yo tenga del deporte influye en las decisiones que yo tomo. Como por ejemplo buscar la falta dentro del área. Como por ejemplo cuando el balón está dentro de tu propia área del arco y tienes que tratar de sacar ese balón urgente porque sabes que eso puede generar peligro. Son decisiones que se toman a raíz de un componente de formación y que en el ámbito del alto rendimiento las decisiones que se toman son aún más importantes porque tienen un efecto inmediato en la resolución del partido que se está llevando a cabo. Una sola mala decisión te puede llevar a la derrota, como una sola decisión acertada te puede llevar a la victoria. Ahora, fíjense que para tomar decisiones concretas es sopesar los pros y los contras de las diferentes alternativas. Los pros y los contras de las distintas alternativas posibles en una situación y hacerse responsable de las consecuencias de la elección. Y estamos hablando que todo esto ocurre en fracciones de segundo. Yo tengo que evaluar el contenido teórico, evaluar los pros y los contras, porque no todas las decisiones que se toman son teóricas. Por ejemplo, está el caso de Kevin De Bruyne en el partido de Bélgica, donde llamó un compañero en un tiro de córner y quisieron asegurar el balón en la esquina. Esa decisión la tomó él como capitán de equipo, del equipo de Bélgica en la Copa Europea. Y esa fue una decisión que tuvo que evaluar todos los pros y los contras para saber si era lo correcto. Y fíjense que en las redes sociales fue muy criticado. Incluso le llamaron cobarde por no haber chutado el córner y haber buscado el segundo gol de Bélgica. Entonces, fíjense el impacto que puede tener una decisión a nivel social. Cómo te puede afectar a ti como deportista. Y cómo preparamos a nosotros nuestros atletas para que tomen decisiones. Entonces, ya voy contigo, Jorge. Pretenden aislar los diversos estímulos externos o internos que puedan obstaculizar la mejor decisión. Es decir, si yo me distraigo o mis niveles de ansiedad aumentan y mi atención empieza a desenfocarse de lo competitivo, las decisiones que posiblemente yo tome no sean las adecuadas. Fíjense, una persona con mucha ansiedad probablemente no tome las decisiones adecuadas en el momento de la competencia. Vamos contigo, Jorge. Sí, mi profe, quería hablar como de los dos casos, de la decisión rápida y la lenta, o la más pensada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el béisbol se ve mucho, el bateador tiene que tomar la decisión muy rápido porque la pelota casi que va más rápido que el movimiento de las manos. Y por eso hoy en día te ganan tanto los buenos bateadores, porque es difícil batear a esa velocidad. Igual que en la Fórmula 1, o sea, un pestañear o de repente rascarse el ojo puede generar que choque. O sea, es algo como que tienes que tener un nivel de atención y de toma de decisión, así como por ejemplo, profe, en el juego de dominó, que yo siempre digo que la peor piedra para uno es la que cuando el salidor oponente sale y tienes que golpear la piedra de él con la única que tienes para golpear y con la única que tú tienes de esa que va a quedar de lado, pues. Si por ejemplo él sale con el 5, yo tengo nada más un 5 y tengo 5-1 y nada más un 1, pongo esa piedra y mi compañero cree que tengo muchos 1, por ejemplo, ¿no? O entonces, claro, hay que tomar la decisión o cuando tienes que golpear la del compañero obligado. O sea, es como un proceso muy complejo, donde tienes que poner, o sea, como desocuparte de una piedra, ponerla, golpear la piedra, pero tu compañero va a creer que la tiene, pero realmente no la tiene. Lo haces para golpear la piedra del oponente y te quedas sin las dos.
Entonces, es un ejemplo sencillo, ¿no? Como lo difícil que veo aquí, profe, es cómo hacemos en las decisiones rápidas. Es decir, cuando te habla de la intuición, de cómo desarrollar esos procesos, la persona tiene que tomar la decisión antes. Un pitcher cuando toma la decisión, un bateador cuando toma la decisión, él toma la decisión y deja su cuerpo hacer. O sea, es como que diríamos que el cerebelo es el que trabaja, la memoria muscular. Ok, procedo a un poquito a explicarte cómo se hace en los casos de la toma de decisiones rápidas, porque como bien lo dices tú, Jorge, o sea, la toma de decisiones incluso tiene un alto impacto en los deportes de alto riesgo, en los deportes extremos, donde hasta la decisión puede ser incluso jugarte la vida. Ahí es cuando nosotros hablamos del componente teórico. Muchas veces el componente teórico, el saber qué hacer en determinadas circunstancias, acorta los procesos y el tiempo necesario para tomar una decisión. Saber qué hacer ante determinadas circunstancias en específico. Es un poco a lo que nos referimos como estrategia, más allá que como técnica. O sea, preparar a nuestros atletas para distintas circunstancias, teóricamente, y brindarles herramientas para fortalecer su atención, porque la ansiedad no los invada y esto afecte su proceso de toma de decisiones. Como bien dijimos, la ansiedad puede afectar mucho en las decisiones que tomamos en el momento de competir. Son variables que podemos trabajar para entonces fortalecer lo que vendría siendo la toma de decisiones como estrategia de nuestros atletas. Y en el caso de la intuición hay que tener en cuenta, como lo bien dice Jorge, a veces caemos en lo que vendría siendo las experiencias. Es decir, si esto me funcionó, lo repito. Y esa es la decisión por la cual yo me guío. Entonces, a mayor experiencia, eso también influye en las decisiones que voy tomando. Vicente había levantado la mano. Quería saber entonces si, Jorge, con esto responde un poco tu duda. Sí, profe, claro, la experiencia, excelente. Ajá, Vicente. Sí, profe, que también, digamos, la toma de decisiones cuando se tienen que hacer rápidamente es muy complicado, más que todo cuando, por ejemplo, en mi caso, en un combate, la toma de decisiones es más que todo, digamos, antes se crea una especie, un plan, una estrategia, como mencionó, y en el momento del combate es más que todo como dijo Jorge, si no estoy mal, la memoria muscular es la que, digamos, actúa. Hay una frase que nosotros usamos mucho, bueno, en mi arte marcial, que es hasta que la mente olvide y el cuerpo recuerde. Por la cantidad, digamos, de práctica que se realiza, ya hay una memoria muscular para cada movimiento. Entonces ahí influyen mucho, ya las tomas de decisiones se ve muy, digamos, pegado con, digamos, con los movimientos pues, que nosotros hagamos. Fíjate, Vicente, voy a agarrar tu ejemplo y voy a explicar dos cosas más. Primero, a la hora de cuando tú estás en el combate y hablas de la memoria muscular, cuando hablamos de memoria muscular, eso también se traduce en experiencia. Pero las técnicas que tú decides utilizar es la que el cuerpo va a seguir. ¿Y cómo decides tú qué técnica vas a utilizar en el combate? Cuando muchas veces las circunstancias cambian. Muchas veces eso es algo muy verídico en el mundo del deporte. Es muy cambiante y hay que adaptarnos constantemente a esos cambios. Y las decisiones que tú tomas, por ejemplo, de qué técnica utilizo, si derribo, si tacleo, si pateo, si golpeo, si busco una llave, ¿entiendes? Sí. Si busco la victoria por tiempo, por desgaste. Si busco una victoria a largo plazo, a corto plazo. Pero lo interesante es como les digo, o sea, incluso se les voy a contar desde una experiencia que viví cuando, por ejemplo, yo estaba viendo un partido de fútbol y el narrador empieza a explicar muchas cosas a raíz de las decisiones que tomaba el jugador Lionel Messi. Y entonces el narrador explicaba por qué Messi hacía las cosas. Y yo me quedé así como que, cónchale, yo no sabía que todas esas cosas pasaban por su cabeza a la hora de tomar la decisión si pasar o no pasar el balón, si avanzar con el balón o regatear. Y entonces yo como espectador por lo menos me quedé fascinado
de cómo explicaban el proceso de pensamiento y el contenido teórico de las decisiones que iban tomando. Era algo que por lo menos de una experiencia personal yo no conocía, del mundo del deporte. Del fútbol, del deporte no, del fútbol. Otra pregunta que les quería hacer, Sebastián, esto responde un poco tu duda, si la toma de decisiones influye en el alto rendimiento. Sí, o sea, estaba claro que sí influye en el alto rendimiento, sino que lo que a mí no, como tal, no me... O sea, la única diferencia era como el punto de vista, pues alguien que es de alto rendimiento y alguien que no. Pero sí, o sea, es bastante acertado lo que escucharon, lo que escuché de los demás y de usted. Claro, fíjate que tus compañeros Vicente y Joana dieron aportes muy enriquecedores en cuanto a las diferencias. Porque claro, si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar más de una. Vamos a encontrar 2, 3, 4, muchas. Pero por lo menos las que más hemos hablado, trabajado y mencionado a lo largo de esta plática, podríamos resumir que son las más frecuentes o las más importantes. Pero no quiere decir que sean las únicas diferencias que existen. Lo que más quiero dejarles en claro es la importancia de la toma de decisiones como una estrategia que se puede trabajar con los atletas. Porque fíjense que de eso estamos hablando, estrategias, métodos y herramientas. Pasamos con la siguiente estrategia, la gestión de expectativas. La expectativa es cualquier pronóstico que haces de un evento futuro. Pudiésemos hablar de la ansiedad, que muchas veces se traduce en algo muy parecido. Vamos a un futuro de una circunstancia donde sucede algo que no nos conviene. Algo desde la perspectiva negativa, y eso es lo que nos produce ese malestar emocional. Porque acuérdense que la ansiedad como tal es una emoción. Y para rectificar y verificar eso que le estoy diciendo está la película Intensamente 2. Que por cierto, tengo unas ganas de verla, de que me la mencionaron, pero bueno, no he podido, muchachos, no he podido ir al cine. Pero los invito a que los que tengan la posibilidad de ver las películas Intensamente, sobre todo la 2, muy enriquecedor, muy fructífera para los temas que estamos conversando. Entonces, vamos a hablar de la gestión de las expectativas. Ya vimos que son eventos futuros, pero ¿cómo los gestionamos? Estas aparentemente inofensivas predicciones influyen sobre otras actividades como la toma de decisiones. Lo que hablábamos, cómo la ansiedad puede influir, por ejemplo, en la toma de decisiones. El establecimiento de objetivos. Si yo, por ejemplo, no me planteo los objetivos adecuados, yo no voy a estar encaminado de la forma correcta y eso va a afectar también mi rendimiento. Establecer los objetivos adecuados acorde a mis realidades. Y, por ejemplo, la percepción de control. Muchas veces la ansiedad se puede ver reflejada por la ausencia de control. Esa pérdida de control, de que no te sientes capaz de controlar la situación que estás viviendo, muchas veces es un desencadenante. Y la gestión de expectativas te lleva precisamente a eso. Tratar de que los eventos futuros que tú te proyectes sean hacia el polo positivo, hacia objetivos que estén bien encaminados. A creer en ti mismo y en tus capacidades. Porque ¿qué pasa? Una persona que tiene altos niveles de confianza. Yo les voy a dar este ejemplo que una vez lo di en la universidad cuando era estudiante. Yo siempre antes de dar una exposición, yo decía que yo ya había sacado 20. ¿Por qué? Porque eso me daba la confianza a mí de exponer como un alumno de 20. Y dicho y hecho, la mayoría de las veces me funcionaba. Cuando no era 19, 18, si el profesor era muy pichacoso, pero bueno. Yo digo que eran más mañas del profesor que mía. Ahora que estoy del otro lado no estoy seguro. Pero bueno, lo importante es eso. O sea, a través de la confianza podemos gestionar también las proyecciones que hacemos a futuro. Y así por lo menos trabajar en variables como la ansiedad. Pero fíjense, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Vamos a leer lo que viene. Para que sean efectivas deben estar referidas a uno mismo, personalizadas y relacionadas con experiencias previas en las que se ha tenido éxito.
Yo les voy a poner este ejemplo. Yo tuve un paciente como de 14, 15 años de fútbol, ¿no? El muchacho era la estrella del equipo y metía 2 goles por partido de fútbol sala, 2 goles por partido. Y él llegó a consulta, bueno, me lo llevaron a consulta porque el muchacho tenía demasiado miedo de que llegara el día en que no iba a poder meter 2 goles en un mismo partido, porque tenía una racha de meter 2 goles en todos los partidos y el miedo de él era no lograrlo. Es decir, que llegara el partido y que no metiera gol. Y yo con 2 preguntas que están relacionadas a las experiencias previas, se fueron todas esas dudas. ¿Y cuáles fueron las 2 preguntas? Bueno, la primera, ¿tú has metido 2 goles en los partidos? Él me dijo, sí. Ok, ¿lo puedes volver a hacer? Me dijo, sí. Ahí se fueron todas las dudas. ¿Por qué? Porque ella tuvo la experiencia del éxito. Ella lo había logrado y nada le impide volverlo a hacer. Es decir, la posibilidad de que ocurriera que no metiera gol en los 2 goles en un partido puede ocurrir. Pero eso no tiene por qué generarte ansiedad si tienes la confianza en ti mismo de que ya lo puedes lograr. Y qué mejor pretexto para convencernos a nosotros mismos que el éxito que ya hemos recaudado, que ya hemos reunido. Por lo menos a mí me pasó mucho como atleta que yo decía que yo no podía ser campeón en ajedrez. Pero entonces, y que yo no era buen jugador de ajedrez en general. Y resulta y pasa que en mi mejor época yo estaba entre los 5 mejores del país. Entonces yo tenía ya una experiencia de éxito por la cual yo podía guiarme y yo podía incluso decirme a mí mismo para aumentar mi confianza, mira, tú ya eres de los 5 mejores del país y yo puedo establecerme como objetivo el año que viene estar entre los 4 primeros. Es decir, un objetivo realista, porque si ya soy el 5º puedo avanzar al 4º. ¿Qué me quiere decir esto? A raíz de las experiencias que yo he vivido también puedo establecer mis objetivos. De ahí es donde viene la gestión de expectativas como una estrategia a la hora de escoger los objetivos de nuestros atletas. Tenemos la gestión emocional. Preguntas, dudas, los escucho antes de seguir. Todo bien, profe. Gracias, Jorge. Ok, pasamos a la gestión emocional como otra herramienta. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les di del jugador de Estados Unidos? De la Copa América. Sí se los di, ¿verdad? El ejemplo del jugador que golpeó al otro. Profe. Sí, sí. Ok. ¿Cómo creen que fue su gestión emocional a la hora de reaccionar ante esas circunstancias? ¿Qué creen, qué emoción sintió ese jugador cuando reaccionó de esa manera? Rabia, profe, ira. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más quiere aportar? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Ok, seguimos. Correcto. Posiblemente ese jugador haya sentido ira correctamente. Ahora, el hecho de gestionar tus emociones parte de un concepto que primero nos invita a, para controlar algo, primero necesitamos conocerlo. Es decir, para yo controlar mi ira, yo necesito reconocer cuándo yo la experimento, cuándo yo la siento, qué cosas me hacen sentir furioso. Y por el contrario, por ejemplo, qué cosas me hacen sentir felices, qué cosas me hacen sentir eufórico y gestionarlo. Es decir, yo no puedo controlar lo que no conozco. Aquí hablamos de la variable del autoconocimiento, variable que ya vinimos hablando, que también me conozco a mí mismo y que también conozco mis emociones. Y tenemos que partir de la base de que no hay emociones buenas ni malas. Los que han visto la película intensamente, me encanta el ejemplo de que por lo menos como la tristeza no es una emoción negativa y se ve reflejada en la historia de la película. Como la tristeza fue, como quien dice, la emoción correcta para poder drenar todo eso que estaba sintiendo la protagonista. Y cuando tú drenas a través de la tristeza, estamos hablando que entonces otra vez los niveles químicos del cerebro vuelven a la normalidad. ¿Por qué? Porque tú te estás desahogando. Entonces no hay emociones buenas ni malas, sino que cada una cumple una función. Porque fíjense, yo les puedo contar una historia muy triste desde la tristeza y vamos a sentir empatía
nos vamos a conectar, nos vamos a entender mejor. Entonces, cada emoción tiene una función. Por lo tanto, la cuestión no es no reside en minimizar o neutralizar las emociones, sino más bien saber cómo usarlas en la dirección adecuada. Es decir, hacia dónde enfoco mi ira. A mí hay un chiste de Messi que me gusta mucho, que es que cuando lo hacen enojar, mete gol. Entonces, él en vez de direccionar su ira, pegándole al rival, le mete goles. Y, o sea, me parece un caso muy verídico, porque es que yo lo he visto en los partidos. Y veo que de verdad que cuando se molesta, aumentan mucho las probabilidades de que él meta gol. Entonces, cómo él gestiona sus emociones también va a influenciar en la forma en cómo él reacciona ante las circunstancias, cómo responde. Por eso hablamos de la gestión emocional como una estrategia que debemos implementar con nuestros atletas. Pasamos al tema que nos trajo el compañero Vicente, de la victoria y la derrota y la tolerancia a la frustración. Ok. Un break de agua. Al profe se le saca rápido la garganta, qué chimbo. Ok. Como la victoria y la derrota son conceptos que tienen más de una definición. ¿Por qué? Porque podemos encontrar la definición textual que la victoria es ganar y la derrota es perder. Perfecto. ¿Pero qué pasa en esos casos donde el que gana se siente derrotado y el que pierde se siente victorioso? Pudiésemos hablar entonces también de una definición de acuerdo a las perspectivas que tengamos de lo que vendría siendo una victoria y una derrota. Por ejemplo, Brasil empató contra Costa Rica en la Copa América y ellos lo sintieron como una derrota. A raíz de la perspectiva que ellos manejan de que en esa situación ellos debieron haber ganado. Ahora, ¿quién se está creando esa expectativa? ¿Quién se genera esa perspectiva de que Brasil debía ganar a Costa Rica? La misma Brasil, y al hecho de entonces de empatar con Costa Rica genera una frustración en ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces la derrota genera emociones negativas cuando no sabemos manejarla de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque se puede transmitir entonces frustración, ira, tristeza, y esto va muy de la mano a lo que es el nivel de esfuerzo, porque ya hablamos de perspectiva, ahora hablemos del nivel de esfuerzo. El nivel de esfuerzo suele ser una variable que se toma en cuenta para determinar el nivel de frustración que se genera a raíz de la victoria o la derrota. ¿Por qué? Porque si yo les pongo el caso de que yo soy un deportista que entrena 8 horas diarias y fui a la competencia y perdí, yo voy a decir, concha, ¿dónde quedaron mis 8 horas? Pero lo que yo no estoy viendo es que si yo tengo un nivel de esfuerzo de 8 horas, el que me ganó, por ende, tiene un mismo, igual o mayor nivel de esfuerzo al mío. Entonces, por eso es que yo les digo muchas veces que a veces hay que detenerse a pensar en qué tanto me esfuerzo yo para obtener mi victoria y mi derrota, y qué tanto se esfuerza el rival. ¿Qué puedo aprender yo del rival a raíz de su nivel de esfuerzo? Si yo les digo a ustedes, 2 jugadores, 2 deportistas, uno que entrena 8 y otro que entrena 5, la probabilidad me indica que el que entrene más horas es el que gana. Pero no siempre es el caso, no es la única variable que se toma en cuenta. Puede también introducirse el talento natural, la suerte, factores mentales que estuvieron involucrados en el evento. Pero entonces yo tampoco puedo menospreciar el nivel de esfuerzo del otro jugador por ser 3 horas menores a las mías. Porque yo no sé si esas 5 horas que él practica son más intensas que las 8 que yo practico. Es decir, todo deportista que está dentro de la competición tiene su propio nivel de esfuerzo, el cual no podemos menospreciar a la hora de evaluar lo que vendría siendo la victoria y la derrota, porque entonces si yo, siendo Brasil, por ejemplo, menosprecio a Costa Rica por ser un rival inferior, yo estoy menospreciando su nivel de esfuerzo, porque él tuvo que esforzarse y hacer un trabajo magnífico para conseguir ese empate. Entonces yo no estoy siendo derrotado, están igualando mis niveles de esfuerzo. Y esto se toma mucho en cuenta en la perspectiva, porque fíjense que dependiendo de lo que yo considere victoria y derrota, va a afectar en cómo yo reacciono. Y muchas veces educar a nuestros atletas y prepararlos para vivir la derrota va a influenciar mucho en cómo ellos reaccionan ante estas circunstancias. Por ejemplo, algo que yo vi con mi entrenador, ya voy contigo, Vicente, es que a mi entrenador me ponía a estudiar las partidas donde yo ganaba y él me preguntaba en qué me equivoqué. Y yo, cónchale, profe, no sé, yo gané.
yo gané mi partida, yo no me equivoqué. Y resulta que sí, yo me equivocaba incluso en las competiciones donde yo ganaba. Pero fíjense que cuando él me ponía a hacer lo mismo, cuando yo perdía, era mucho más fácil darme cuenta de dónde me equivocaba. Es decir, la derrota sirve como un proceso de retroalimentación para ver en qué estoy fallando, ver en qué está acertando mi rival, determinar la causa de mi derrota. Es decir, no llevarla a factores externos como que perdí porque llovió, no. Perdí porque hoy el horóscopo no salió libre, tampoco. Es determinar la causa real, y aquí es donde hablamos un poco del impacto que puede tener la victoria y la derrota en la vida de los deportistas. Porque como bien puede ser negativa la derrota, puede ser positiva también. Entonces estamos hablando de dos impactos, uno positivo y uno negativo, donde vamos a querer influenciar a nuestros atletas a que su impacto de la derrota sea positivo. ¿Y cómo muchas veces hacemos esto? Inculcando la cultura de la derrota en el atleta antes de que él la experimente. ¿Y a qué me refiero un poco con esto? Esto va más orientado a los atletas que están como acostumbrados a ganar, los que están por encima de su categoría. Por ejemplo, ese clásico sub-16, sub-15 que ya se mide con el absoluto y en su categoría le gana a todos. Va a llegar un momento donde va a perder y eso le va a generar un choque incluso más frustrante de lo normal porque es un atleta que está acostumbrado a ganar. Entonces, no esperemos a que entonces el atleta que está acostumbrado a ganar pierda, que es el caso específico en el que me refiero, para que entonces esa frustración que él va a sentir va a ser bastante fuerte, porque es alguien que está acostumbrado a la victoria. Y educarlos, porque se trata también mucho de eso, de educar que la derrota no es algo negativo, que es algo natural que puede ocurrir, que está presente, va a ayudar a que ellos puedan aumentar, uno, su tolerancia a la frustración y la perspectiva que ellos tienen de sí mismos, de lo que ellos mismos creen, lo que ellos consideran que es ser victorioso y ser derrotado. Porque acuérdense que podemos ir al concepto textual o lo que para mí mismo puede ser una victoria o una derrota. Voy contigo, Vicente. Sí, profesor, estoy totalmente de acuerdo. Incluso a mí me gusta ver, digamos, la victoria y en vez de derrota sería victoria y aprendizaje. Porque, como lo mencionó, en la derrota se aprende bastante de los errores, incluso se puede aprender del rival, pero también depende mucho, digamos, de nuestra autoestima, de nuestra confianza en nosotros mismos, ya que, bueno, una derrota, si no tenemos una buena autoestima o una buena confianza, nos puede chocar muy fuerte, incluso podemos dejar el deporte. Todo depende digamos, de la importancia que nosotros veamos la competencia. Hay personas que ven la competencia como si fuese, digamos, la vida o la muerte, por así decirlo, y ven la derrota muy, pero muy personal, y no ven que pues en esa derrota están aprendiendo e incluso están mejorando, ya que siempre hay detalles, en todos los deportes siempre hay ciertos detalles que nunca te vas a dar cuenta de ellos si no tienes un error o si simplemente hay una falla. Gracias, Vicente. Muy enriquecedor, porque me equivoco hablando. Muy beneficioso, vamos a decir, el aporte que nos estás dando, Vicente. Quiero agarrar 3 cositas de lo que dijiste. Bastante voy a agarrar de lo que compartiste. Fíjate que cuando hablaste, mencionaste los niveles de motivación, los niveles de autoestima. Sí. Todas esas son variables psicológicas que se pueden trabajar para aumentar la tolerancia del deportista a la derrota, lo que vendría siendo la tolerancia a la frustración. Segundo, mencionaste que hay deportistas que ven la victoria y la derrota como algo de vida o muerte. Ahí estamos hablando de la perspectiva personal que ellos tienen y que incluso puede ser negativa, porque una persona que ve la derrota como la muerte puede ser algo muy extremista, que incluso lo lleva al grado de lesionarse por buscar una victoria forzada. Fíjate que en el ajedrez, te hablo mucho del ajedrez porque es el deporte que más conozco, hay algo que se llama forzar en el ajedrez. Cuando tienes una posición de tablas y tú la fuerzas para que ganes o pierdas. ¿Y qué pasa? Tú te pudiste haber conformado con las tablas porque es una posición de empate. Pero al tú querer forzar, estás obligando a que se desencadene o la victoria o tu propia derrota. Entonces, a raíz de la perspectiva que tú tengas, a raíz de la toma de decisiones que tú también generes, eso va a influenciar en ti, en cómo tú vas a vivir esa derrota. Sí, completamente.
Y es algo que realmente pasa como por un proceso de educación, porque realmente cuántas veces se sientan con uno a explicarnos cómo debe ser la derrota, cómo ser un buen perdedor. ¿Ok? Muchas veces esas son cosas que no se toman en cuenta y que no se le educan, no se le inculcan a los atletas. Y que de esos conocimientos pudiésemos facilitar otros procesos y evitar que se presenten algunas complicaciones. Fíjense que les voy a compartir una estrategia para mejorar la tolerancia a la frustración, a la derrota, que es prepárate para el siguiente desafío. ¿A qué me refiero yo con esto? El establecimiento de objetivos a largo plazo permite que el atleta se enfoque en distintas competiciones, evitando así que se quede estancado en la sensación de derrota que experimentó. ¿A qué me quiero yo decir con esto? Que si tú te enfocas en el siguiente enfrentamiento, no te quedas estancado en la derrota que acabas de vivir, porque hay personas que por lo menos viven la derrota y se quedan ahí atrapados, no son capaces de salir de ella, no son capaces de ver el siguiente enfrentamiento. Entonces, para eso ayudan mucho los objetivos a largo plazo. El hecho de que tú tengas objetivos a largo plazo te permite a ti enfocarte y ver el objetivo final, porque capaz perder no significa que no puedas conseguir tu objetivo final. Muchas veces yo he visto torneos de ajedrez donde una persona pierde en la primera ronda y termina siendo campeón del torneo. O muchos equipos deportivos, como por ejemplo en la Copa América, yo he llegado a ver, yo me acuerdo de Portugal cuando ganó la Eurocopa pasando como mejor tercero, si no me equivoco. No me acuerdo ahorita el año. Sé que pasó como mejor tercero, ni siquiera pasó de primero, ni de segundo. Pasó de mejor tercero y terminó ganando la Eurocopa. O por lo menos en competencias de contacto, donde son de varias rondas, que no son de eliminación directa. Entonces, tener objetivos a largo plazo nos permite a nosotros enfocarnos en un objetivo superior del enfrentamiento que estamos viviendo en ese momento. Perfecto. Ahora pasamos a una de las siguientes técnicas. Vicente, no sé si quieres compartir algo más. No, ya, listo. Gracias. Vale. Gracias a ti. Pasamos a lo que es la visualización positiva. La visualización positiva es el proceso de crear una imagen mental o una intención de lo que deseamos que suceda en la realidad. Ok. Estos escenarios pueden incluir cualquiera de los sentidos. Pueden ser visuales, como imágenes, kinestésicos, como sentimos el cuerpo, o auditivos, que puede ser el rugido de la multitud. Un atleta puede recuperar estas imágenes una y otra vez. Por ejemplo, una persona que le tenga miedo a los espectadores, a cuando hay mucho público, puede utilizar la visualización auditiva y visual, uno, para imaginarse a esas personas, y dos, para imaginarse el ruido, la bulla que por lo menos puede haber en las gradas, que muchas veces puede poner nerviosos a los jugadores, y acostumbrarse a esa sensación. Como a mí me gustaba mucho explicarlo cuando uno va a exponer y uno se visualiza exponiendo frente a sus compañeros, que a veces uno se puede sentir nervioso cuando tiene a los compañeros enfrente y tiene que hablar en público. Entonces, el hecho de que tú te imagines en esa situación va a permitir que te vayas acostumbrando. ¿Por qué? Porque se produce un proceso de repetición. Fíjate, mejorando la habilidad a través de la repetición o ensayo mental. De la misma manera, muy similar a la práctica física. Fíjate que muchas veces un deportista, para lograr un movimiento, tiene que visualizarlo, es decir, la forma ideal y perfecta de ese movimiento. ¿Cómo la realizo? Paso por paso. ¿Qué parte de mi cuerpo debo mover primero? Y a raíz de esa visualización te puedes proyectar a ti mismo y ver cómo te mueves. Imaginar cómo están ubicados tus cuerpos al momento de realizar la acción. Se trata, en otras palabras, de un ensayo mental donde estás rindiendo al máximo de tus capacidades. ¿Por qué? Porque muchas veces de la visualización positiva tú te imaginas la versión idealizada de ti mismo. Y a raíz de esa versión idealizada, yo puedo saber qué me falta. Por ejemplo, yo lo usaba mucho cuando era deportista, que mi versión idealizada era un Jorge que era capaz de atacar y defender, porque yo soy un jugador de estilo defensivo, que no sabe atacar, no se me da bien atacar en el ajedrez. Yo soy de un estilo defensivo. Entonces, mi versión ideal ataca y defiende. Entonces, yo ya sé que para yo alcanzar ese ideal desde mi visualización positiva, yo tengo que mejorar esa debilidad. Eso también me ayuda mucho desde el autoconocimiento, conocer mi versión ideal.
me ayuda a practicar movimientos, me ayuda a acostumbrarme a distintas situaciones, sin tener que exponerme directamente a ellas. Porque, por ejemplo, yo no puedo agarrar todos los días y llenar un estadio para que los atletas se acostumbren a la bulla. O sea, también tiene su implicación práctica. Tenemos las técnicas de respiración y relajación. Su poder y su eficacia para combatir la ansiedad se basa en la autorregulación. Acuérdense que la ansiedad es un desequilibrio químico y las técnicas de relajación buscan la autorregulación, es decir, modificamos el modo en que son segregadas las sustancias químicas que genera nuestro cuerpo de manera natural. Y, por ejemplo, podemos observar las distintas técnicas como la imaginación guiada y la meditación. Ambas son técnicas donde debes concentrarte en tu respiración. ¿Por qué nos concentramos en la respiración? Porque muchas veces se nos olvida incluso respirar lento. Un atleta que está en estado ansioso, agitado, estresado, es muy común verlo transpirando con una respiración agitada. Pero cuando tú eres consciente de tu respiración, empiezas a respirar lento, inhalar, exhalar, respiraciones profundas, entonces tu cuerpo, tu ritmo cardíaco incluso empieza a disminuir. Entonces ya estamos hablando de que estamos afectando fisiológicamente positivamente a nuestro cuerpo en un estado de relajación. Y aparte, por lo menos en la imaginación guiada, se busca crear una imagen que te genere paz. Yo les comparto la mía, por ejemplo, mi imaginación guiada para sentir paz es un árbol con las 4 estaciones, que tiene nieve, o sea, invierno, primavera, verano y otoño. Y yo estoy abajo y me pega una brisa sabrosa. Y aparte, enfrente tengo una playa donde escucho el sonido de las olas. Entonces, es una imaginación guiada donde utilizo una imagen, lo visual, y lo auditivo para relajarme. Veo que escribieron una pregunta. Hola, tengo una pregunta con la consigna. O sea, ¿realmente podría explicar por acá cómo se solicita? Yo sé que nos dieron en el grupo que no debemos preguntar esas cosas obvias y claras, pero realmente no está tan claro y obvio en la plataforma. Ok, eso lo podemos hablar al final de la clase, claro. Tengo todo el tiempo y la disponibilidad para... Es más, si se quieren quedar hablando conmigo hasta las 11 de la noche, nos quedamos. Pero bueno, hay que terminar la clase. Terminamos la clase y aclaramos esa duda. Psico Joana. Ok, Vicente, veo que levantaste la mano. Sí, profesor, quería compartir que también, aprovechando esta lámina de presentación, la meditación es una muy, pero muy buena técnica para controlar, digamos, estos pensamientos que nos pueden causar leves indicios de ansiedad e incluso pensamientos que tal vez no queremos pensar en el momento antes de una competencia. La meditación nos da, digamos, ese control mental e incluso si lo practicamos diariamente, puede ser unos 15 o 20 minutos al día, podemos sacar muchos beneficios para controlar esas emociones y nuestros pensamientos al momento de competir. Gracias, Vicente. Te me adelantaste un poco porque estaba por explicar la meditación. Sí. Fíjate que lo interesante de estas técnicas es que primero sirven para disminuir los niveles de ansiedad. Sí. Porque los estados de relajación buscan la autorregulación. También quería explicarles que por lo menos la meditación, a diferencia de la imaginación guiada, que busca crear imágenes, la meditación busca dejarla en blanco y concentrarte en una sola palabra que te ayude a concentrarte. Yo por lo menos, yo experimenté la meditación cuando era atleta y algo muy interesante de estas técnicas es que no solamente te sirven en el deporte, sino incluso para tu vida diaria, porque yo hoy en día ya no soy atleta de alto rendimiento, lo fui y todavía practico la meditación. Yo agarré la costumbre que por lo menos cuando yo me iba a bañar con agua caliente, yo me ponía a meditar mientras que me caía el agua caliente. Y qué cosa tan sabrosa. Esa relajación tan divina con lo calientico. O sea, es un estado de satisfacción plena. Y eso yo lo hacía con una intención deportiva y ahora la hago ya como parte de mi rutina del día a día, como persona. Sí, veo que Jorge levantó la mano. Bueno. Sí, mi profe, que quería compartir con ustedes que más o menos yo desde el 2018 practico Qigong, que es como el papá del Tai Chi, en la medicina tradicional china, ¿no?
Entonces, pero por ejemplo, uno siempre hace respiración, oración, meditación, y después que entras en Qigong, pues, y de verdad que es increíble. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes, el área terapéutica, que si lo quieren ir practicando, por ejemplo, la meditación solamente, que evalúen su día. Si lo hacen en la mañana, cómo les fue el día que meditaron y cómo les fue el día que no lo hicieron. Yo, por ejemplo, siempre lo voy revisando a mí mismo, hago esa autocontemplación y noto que la meditación de verdad es increíble para todo eso. Fíjate, Jorge, ahí estás hablando desde el autoconocimiento. Fíjense cómo las variables psicológicas de la perspectiva de deporte están intrínsecas en todo lo que hacemos. Voy contigo, Vicente. Te escuchamos. Sí, a veces se nos olvida lo importante que es, digamos, el tiempo para nosotros mismos, el tiempo digamos, de la retroalimentación, de poder observar qué sentimos, cómo estamos, porque en la meditación cada persona experimenta algo distinto, eso es algo muy personal. Lo que se busca es mantener la mente en blanco, sin embargo, tú mientras meditas puedes visualizar cómo están tus pensamientos, qué pensamiento se te viene a la mente cuando cierras los ojos. Son muchas cosas que uno experimenta, pero como menciono, cada quien experimenta algo distinto. Gracias, Vicente. Fíjense que estas técnicas también tienen su propósito deportivo, porque yo puedo por lo menos detenerme un segundo a respirar y volver a concentrarme en la competencia. Puede que no sea una meditación o una imaginación guiada de 10, 20 minutos, pero el hecho de que yo me concentre en mi respiración me puede ayudar a enfocarme. Y tenemos el ejemplo de las palabras clave. Las palabras clave es una herramienta que se utiliza para aumentar los niveles de atención en situaciones determinantes. Es decir, por ejemplo, yo en mi caso, yo tenía la palabra clave de cambia el switch. Yo lo utilizaba cuando yo necesitaba cambiar de pensamiento. Cuando yo, por ejemplo, estaba atacando, no me salió el ataque, ahora tengo que defender, qué frustración. No me quedaba con la frustración, decía cambia el switch y pasaba de ataque a defensa rápido. Y cambiaba la toma de decisiones, cambiaba mi perspectiva. O sea, es decir, las palabras clave se suelen utilizar para aumentar los niveles de atención en los momentos competitivos y son muy útiles debido a que es solo evocar una sola palabra para generar ese efecto y que a raíz de la repetición esa palabra va agarrando más fuerza. Te escucho, Vicente. Se me surgió una pregunta. Las palabras claves pueden ser como mantras, por así decirlo. Sí, de hecho, las palabras clave son mantras, correcto. Si quieres, comparte con tus compañeros qué es un mantra para que ellos lo sepan también. Sí, bueno, el conocimiento que yo tengo sobre el mantra es, digamos, buscamos una palabra o cierta frase que nos emotive y la repetimos, digamos, varias veces para tratar de que nos dé cierta motivación para el momento que la necesitemos. Fíjate, ya no solamente hablamos de que las palabras claves afectan la atención, sino que también aumentan la motivación. Sí. O sea, que pueden tener un efecto directo en el rendimiento deportivo. Pasamos ahora, ya estamos terminando, no se preocupen, con la planificación de un programa de entrenamiento psicológico. Aquí tenemos la evaluación inicial. Esto es un periodo de iniciación y de investigación y de recolección de datos que nosotros debemos elaborar, primero y principal, antes de desarrollar una planificación. Es decir, yo debo conocer el deporte, las instalaciones, a mis atletas, los eventos, para yo tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar la planificación. Y la planificación es la creación de, ¿cómo es la palabra? De un calendario. Perdón que me disocié ahí un poquito. La planificación básicamente es la creación de un calendario donde vamos a tener en cuenta los objetivos físicos, los objetivos del atleta y también vamos a tener los objetivos del entrenamiento psicológico. Es decir, que en mi calendario no solamente diga qué días entreno pecho, qué día entreno piernas, sino también qué día entreno atención, qué día entreno la motivación, qué día practico mi tolerancia a la frustración y que esa planificación en ese calendario debe tener en cuenta muchas variables en cuanto a la flexibilidad. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo tener una planificación para un esquema de un equipo de voleibol y de repente se me lesiona un atleta, de repente me llega un atleta nuevo o se me va un atleta.
Entonces, la planificación dentro de lo que venía siendo dentro de la psicología deportiva deben ser muy flexibles, porque acuérdense que el deporte es una variable de constante cambio. Cambian las cosas constantemente. Por ende, nuestra planificación debe ser capaz de adaptarse. Y tenemos la retroalimentación, juzgar qué tan efectivo fue mi calendario. ¿Se logró cumplir o no se logró cumplir la meta de los objetivos de la planificación? Porque acuérdense que también el proceso de planificación es establecer los objetivos. Vicente, veo que tienes levantada la mano. No, profesor, creo que se levantó solo o no lo había quitado. Ok. Ya estamos por terminar, miren, no falta nada. Ajá, tenemos los trastornos comunes en el rendimiento deportivo. Te escucho, Jorge. Bueno, seguimos. Un trastorno psicológico es una condición de salud mental que altera los sentimientos normales, el estado de ánimo o la capacidad de una persona de interactuar con los demás. Pueden ser causados por características genéticas o heredadas. Puede ser resultado de factores ambientales, aunque una condición física puede ser detonante de una enfermedad psicológica y viceversa. Fíjense que los trastornos más comunes dentro del deporte son el síndrome de sobreentrenamiento, que es cuando la persona entrena al grado en que tiende a ser extremo, al punto en que ese entrenamiento termina por generarle daño y muchas veces este síndrome termina en una lesión. ¿Por qué? Por no medir correctamente los niveles de esfuerzo y trabajo a la hora de realizar los entrenamientos. Y esto puede incluir incluso los eventos de competición. Trastornos alimenticios. Esto es muy común, sobre todo en deportes donde lo estético es tomado en cuenta, como la gimnasia. Tenemos la depresión, que la depresión es uno de los trastornos más comunes que existe y puede ser provocado por distintos factores y que este produce un cambio a nivel químico en el cerebro donde los niveles de serotonina disminuyen y por ende se suelen producir estados de ánimo como apatía y tristeza. En los trastornos alimenticios se me olvidó mencionar que los dos más comunes son la bulimia y la anorexia. Y tenemos factores externos como es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias muchas veces es uno de los principales factores por los cuales se terminan desencadenando otros trastornos mentales y afecta negativamente el rendimiento de los atletas. Aparte de que muchas veces para muchas disciplinas es algo que está prohibido. Se estima que el 31.7% de los atletas presentan síntomas de depresión. Es decir, 3 de cada 10 presentan síntomas de depresión. 18,8, podríamos decir 2 de cada 10 padece ansiedad. Y el 8.6% tiene trastornos alimenticios, es decir, 1 de cada 10 tiene un trastorno alimenticio. El hecho de que un atleta presente o no problemas depende de muchos factores, tanto las características individuales del deportista como su personalidad, mecanismos de defensa, gestión de la presión y sus emociones. Aquí es cuando hablábamos de la gestión emocional, la gestión de expectativas, todo eso incide en la presencia o en la probabilidad de que aparezcan estos trastornos. Y para finalizar, tenemos el tema invitado del día de hoy, la lesión deportiva, que yo les había comentado que había sido uno de los temas que escogió el grupo presencial para traer el día de hoy. Es corto, fíjense. En el caso de los deportistas, la lesión adquiere un tinte distinto, ya que interrumpe una actividad sumamente significativa para quien la sufre. La lesión puede poner en riesgo la práctica de un rol importante y la pérdida de un fuerte reforzador que genera bienestar tanto físico como psicológico. Es decir, la lesión muchas veces impide la práctica de algo que ya estaba aprendido, de algo que estaba instaurado en tu práctica diaria, en tu rutina diaria, que incluso te genera beneficios a nivel físico y psicológico. ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de trabajar con una lesión? Se debe tomar en cuenta el historial. Es decir, si la lesión es frecuente, si han sido distintos tipos de lesiones, el tipo de lesión, que nos va a decir mucho sobre el tiempo de recuperación, el momento en que ocurre, si le ocurre a un niño, a un adolescente, a un atleta, los recursos y preocupaciones, las metas,
los niveles hormonales a raíz de los cuales pueden ocurrir cambios de ánimo. Ajá, Joana, te escucho. Profe, tengo una pregunta. ¿Usted considera que para trabajar el tema de recuperación de lesiones debería el psicólogo trabajarlo a la mano con el fisio, ¿Con el qué? con el fisioterapeuta? Ah, ok, ahora sí te entiendo. Sí, fíjate que te respondo con leerte el último párrafo de la diapositiva. Otro punto muy importante a trabajar es la manera multidisciplinaria. Tener bien establecidos cuáles son los pasos a seguir hará que el deportista se sienta más seguro. Es decir, no solamente con el fisioterapeuta, hay que trabajar con el médico, con el entrenador, con la familia, con la novia incluso, porque fíjense que todos tienen que estar encaminados al mismo objetivo, la recuperación del atleta. Imagínate que de repente tienes un atleta que se lesiona y llega a la pareja y le dice, ay, ya no nos va a traer ningún aporte económico. No está pensando en lo que vendría siendo la carga emocional que eso lo pudiera estar afectando. O que, por ejemplo, el entrenador, en vez de enfocarse en su recuperación, ya está buscando su reemplazo. O en el caso de que el fisioterapeuta quiere trabajar una cosa y el psicólogo otra, y el médico otra distinta, y el nutricionista otra distinta más. Y si entonces la lesión termina generando un trastorno mental, tenemos que incluir también al psiquiatra, que es muy común que una lesión termine generando un trastorno mental. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuerpo y mente están conectados. Si el cuerpo está mal, la mente posiblemente también se ve afectada. Y si la mente está afectada, el cuerpo también se ve afectado. Y fíjense que muchos de estos valores psicológicos afectan en lo que vendría siendo el proceso de la recuperación. ¿Eso responde a tu pregunta, Joana? Sí, gracias, profe. Ajá. Aquí tenemos para finalizar, ya esto es lo último, el trabajo de la prevención. El control del estrés y manejo de las emociones y pensamientos negativos asociados a la lesión son aspectos donde la psicología puede ayudar. La intervención psicológica, en caso de ser necesario, puede contribuir a una correcta recuperación, mejorar la adherencia al tratamiento, mejorar los plazos y así como prevenir complicaciones más graves en torno a la salud mental. Ahora me despido con ustedes con estas recomendaciones para los deportistas y todos aquellos interesados en la salud mental en el deporte. Aprende a identificar tus emociones. Aquí hablamos del autoconocimiento y la gestión emocional. La prevención, no esperas a que la eventualidad sucede, no esperas a que tu deportista sufra la derrota para saber qué significa. Incúlcale qué es la derrota desde un principio, desde el momento uno en que entra por esa puerta a aprender esta disciplina. La prevención también en cuanto a lo que vendría haciendo los programas de intervención en caso de una lesión. No espera que el deportista se lesione para poder intervenir con él y crear ahora sí un programa de intervención. Tenlo ya listo a la mano en caso de que un deportista se lesione. También hablamos de lo que vendrían siendo los estiramientos, programas de intervención donde se realizan ejercicios de estiramiento para prevenir lesiones. Fíjense que no muchos atletas le dan la debida importancia al estiramiento. Busca ayuda de un psicólogo deportivo. Muchas veces los deportistas ven el hecho de pedir ayuda como una debilidad. El hecho de que un deportista está yendo al psicólogo lo hace ver más débil frente a sus compañeros, cuando en la realidad no es así. Pedir ayuda a un psicólogo es buscar tu bienestar, trabajar para tu bien mismo, que te va a permitir ser mejor en varias áreas, poder trabajar distintas variables. Es decir, el hecho de pedir ayuda no significa que te van a sacar del equipo. Atender al atleta en los momentos negativos de la vida, es decir, darle la importancia necesaria a esos momentos difíciles que todos los deportistas en algún momento van a experimentar. Prioriza tu salud y no el resultado. Apoyar en la planificación de su carrera deportiva. Es decir, ten en mente cuáles van a ser tus objetivos en cuanto a la planificación de tu carrera deportiva. Y les comparto esta frase de los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior. Un deseo, un sueño, una visión. Pudiésemos agregar un objetivo y motivación. Palabras de Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de la historia. Ahora sí, muchachos, terminamos. Preguntas, dudas, si son de la clase o de las evaluaciones. Joana, te escucho.
Ajá, mi duda es que en la explicación de la evaluación de la revista dice que debemos plantear, ya voy a decir la palabra exacta, temas de estudios o núcleos temáticos. Lo que no Ok, entiendo es que si debemos plantearlos todos en toda la revista o debemos escoger uno y ampliarlo en toda la revista, o sea, más o menos cómo sería eso. ok, cuando tú hablas de plantear los temas, es decir, que ustedes tienen la libertad de escoger un tema, el que más les guste, siempre y cuando esté relacionado con los temas vistos en clase. Es decir, ustedes tienen la libertad, porque no todas las revistas van a tratar de los mismos temas, pero lo que sí importa es que estén de alguna manera relacionados con los temas vistos en clase. Como por ejemplo, yo les pudiese, fíjense que el tema de las lesiones no era un tema que yo iba a dar, fue un tema que el grupo presencial escogió y se dio en clase. Por ejemplo, el tema de la victoria y la derrota que lo propuso Vicente, no era un tema que yo iba a dar. Y esos son ejemplos de que pueden plantearse para la revista y vincularlo con los temas que sí hemos visto del contenido de clase. ¿Me entienden? Con, Sí, entiendo. ok, con núcleo temático nos referimos a como quien dice los conceptos más importantes del módulo 1, pero tienen la libertad de escoger, por ejemplo, el tema del que se va a tratar su revista y de ahí relacionarlo con los temas de la clase. Jorge. Profe, una preguntita sobre el estilo de la revista, ¿verdad? ¿Se puede hacer modo presentación o es un estilo que tiene que llevar más contenido? Tengo como Mira, eso sí te lo dejo a tu creatividad, dudas sobre- porque el hecho respecto de a cómo eso. quieran plantear la revista, tienen totalmente libertad creativa a la hora como lo quieran diseñar. Acuérdense que la revista por lo general está compuesta de imágenes y texto, ¿ok? Tiene que estar acompañada por ambos factores, pero ahora que si van a hacer más imágenes o más escritos, queda la libertad de ustedes, pues. Acuérdense, imagínense que van a hacer un periódico. Veo que escribieron un mensaje, ya no lo puedo abrir. Aquí escribió, podemos tratar en mi caso sobre la alimentación. Sí, fíjate que uno de los temas que tocamos fue los trastornos alimenticios, entre los trastornos más comunes que se pueden dar en los deportistas. Tú pudieras hablar de la alimentación, decir su importancia, por ejemplo, cómo influye en la psicología deportiva, puedes hablar de los trastornos alimenticios que afectan a los atletas, es decir, vincular el tema con lo que hemos visto. Ajá, veo que Jorge levantó la mano otra vez. ¿Te escuchas, Jorge? No, profe, todo bien, ya claro, todo bien. Ajá, para aquellos que no hayan podido entrar a la plataforma, comuníquense con el profesor Nicola. Y los invito a entrar a la plataforma porque ahí no solamente están grabadas las clases, está el material de lectura. Incluso yo le pasé al profesor Nicola para que suba unos Word donde están todos los temas que vimos en clase, incluyendo los temas adicionales que fueron las lesiones y la victoria y la derrota. Y les reitero, si tienen algún otro tema de interés que quieran que yo les traiga para las siguientes clases, me lo pueden compartir y yo trataré de anexarlo. Si hay algún otro tema que les gustaría aprender. Claro, dentro de la psicología deportiva. ¿Te escucho, Johanna? Que ya es hora de que vea Intensamente 2 y que tengamos para como un cineforo aquí hablando de eso. Ay, ojalá, pero tengo que ir con mi novia al cine y ella está lejos. Si No, voy sin ella me hombre, tiene pega. que... Así que bueno, yo trataré de verdad este fin de semana. Bueno, este fin de semana no, porque mi novia llega el domingo. Voy a ver si la semana que viene voy al cine y veo Intensamente 2. Y los invito a los demás compañeros a irlo a ver también porque les apuesto que van a ver reflejado mucho de lo que hemos visto en clase.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aprovechen. ¿Temas que quieran proponer? No, nada. Jorge. Profe, Dígame. sí me gustaría algo de un poquito más de eso que usted explicó como de la neuro. Ok, o sea, abordar un poco más el enfoque psicofisiológico. Ok, bueno, yo voy a ser otra vez su docente en las clases del módulo 3. En el módulo 2 lo va a acompañar otro profesor. Pero yo trataré en las clases del módulo 3, que es liderazgo y trabajo en equipo, introducir un poco más de ese tema. Por ende, eso ha sido todo por hoy. De verdad, muchas gracias por compartir esta clase conmigo. Espero que hayan aprendido bastante, que haya sido para su beneficio, que lo puedan aprovechar ya sea como atletas, entrenadores, psicólogos o padres de familia. Y bueno, muy agradecido de verdad por compartir todo este rato con ustedes.